brillante síntesis, diría yo, que ha hecho Jaime Lastra sobre el aporte de Mariátegui en tiránicos 15 minutos que tuvimos. Es verdad, ¿no? Ese hombrecito pequeñito, como una vez le dijeron, que ustedes pueden ver en las fotos, sin pierna, sin poder caminar a partir de algunos años antes de su muerte, hizo en realidad una labor titánica, una labor contra todo pronóstico en un país colonial, en un país donde la educación no llegaba a las grandes mayorías y sigue sin llegar, hay que decir la verdad, a pesar de que Alan García se atrevió a declarar el Perú libre de analfabetismo el año pasado y la ONU no aceptó. La misma ONU no aceptó porque todavía hay analfabetismo a rabiar. Bueno, en la época de Mariátegui era peor, el indio no era considerado, el indio no votaba y era la gran capa productora de nuestra nación. Entonces Mariátegui hizo todo eso que Jaime dijo y mucho más, contra todo lo que se le podía oponer, inclusive contra la mentalidad colonial, que es lo peor que puede haber. La mentalidad colonial es terrible, sea de derecha o sea de izquierda. Si es de derecha, obedece a los dictados ideológicos del imperialismo y además somete a los pueblos, muy alegremente, por supuesto. Y si es de izquierda, ya no obedece a los dictados coloniales del imperialismo, pero obedece a los dictados coloniales de algunos procesos revolucionarios. Entonces se pasa a repetir lo que se ha hecho en otros países. Ese es el seguidismo que Mariátegui combatió, el dogmatismo que Mariátegui combatió y propuso, por supuesto, pensar con cabeza propia, que es lo que Chávez reivindica en ese documento, no la famosa frase de Sincal Manicomio. Entonces, yo creo que el socialismo es un tema importantísimo, es el tema fundamental de nuestra época, y como no existe el socialismo, entonces mal haríamos en definir recetas ya preestablecidas sobre algo que no hemos construido, compañeros. El socialismo es algo que se va descubriendo en la acción. Tenemos el aporte de los clásicos, Mariátegui entre ellos, pero no basta, no es lo único que existe. Necesitamos trabajar nosotros muchísimo por continuar la posta que Mariátegui nos dejó, y eso no es fácil, eso implica la revolución ya con el objetivo de la toma del poder. Y la toma del poder no es porque mañana vamos a hacer una insurgencia popular y vamos a entrar al Palacio de Gobierno, no, la toma del poder comienza desde la toma del poder de nuestra cabeza. Aprender a pensar con cabeza propia es toma del poder. ¿Qué es el poder? ¿Acaso un documento firmado por un presidente? ¿O el ejército dispuesto a someter a las poblaciones? Ellos son expresiones del poder. Pero el poder sobre todo es la capacidad de tener conciencia de hacer o de no hacer. Y esa fue la lucha de Mariátegui. Mariátegui tuvo que luchar con sus propios compañeros cuando le decían: ¿por qué invitas a Eguren? Si Eguren no es marxista. Y no lo fue nunca, además, ¿no? Se murió totalmente fuera del marxismo. Pero Eguren quería a los marxistas, los recibía en su casa, paseaba con ellos, se llevaba mejor con los marxistas que con la derecha, pero no era marxista porque no le daba la gana. Y Mariátegui comprendía eso y le dedicó todo un número a la revista Mauta a José María Eguren y no a otro escritor marxista. Entonces, desde una mentalidad dogmática, eso puede parecer que Mariátegui coqueteaba con ideas no marxistas y que tenía vergüenza de pronto, entre comillas, de publicitar a un marxista, nada más ajeno a la Mauta. En su momento también publicó y difundió a Vallejo y sostuvo una tesis fundamental sobre Vallejo, que Vallejo es un escritor indígena y que desde la visión de lo indígena Vallejo puede plantear su poesía si está en castellano, pero ahí está la visión indígena. Cuando habla de su amada Rita, por ejemplo, es un indio el que está hablando, no es un español, no es un mestizo que está hablando, porque la visión bucólica del amor es propia del indio en nuestro país. Entonces Mariátegui tiene esa forma interesante de plantear el trabajo revolucionario inicial de Frente Único. Estamos pues hablando de un tipo que comprendió la realidad social en todos los aspectos complejos que ésta tiene. Y además un tipo leído en temas económicos, políticos, filosóficos, religiosos, históricos, geográficos, que leía pues incansablemente. Y eso no es un prurito académico. Si queremos comprender la realidad y aprenderla, tenemos que volcarnos como revolucionarios a los estudios de todas las disciplinas. No por afanes de demostrar sabiduría, sino de comprender la realidad. Porque el revolucionario lo que hace es transformar las situaciones actuales de la realidad. Eso no es cosa fácil. Entonces el revolucionario vive estudiando el pasado para construir el futuro. El presente del revolucionario es casi inexistente, vive siempre cabalgante. Entonces eso yo creo que lo hizo Mariátegui. Frente a esa visión de Mariátegui, siempre estudiando, siempre revolucionándose, siempre desarrollando la toma de su propia conciencia para impulsarla de los demás, que Jaime ha explicado también, y
a partir de sus obras, de su propia biografía. Yo voy a plantear un esquema muy breve que estoy investigando, la segunda vez que lo toco en público, la primera vez fue el 16 de agosto del 2012, y que pronto se concretará en un texto más amplio. Solo quería decir antes de eso, profundizar un poco más algo que Jaime dijo, ¿no? En los problemas económicos de Mariátegui. Sobre eso no es un tema biográfico. Yo entiendo a dónde Jaime iba y tiene razón. El tema de que un chico humilde en nuestro país, como lo fue Mariátegui, tuviera que trabajar al mismo tiempo que crear su obra, que iba a ser una obra teórica y práctica, obviamente integradas, sin dividir estos aspectos de la realidad, es mucho más rico que aquel que no trabaja con sus compañeros, porque lo acerca a la dinámica del proceso de la producción del trabajo. Mariátegui no trabaja pues de frente como periodista, Mariátegui entra como obrero, a mover máquinas muy grandes, y también limpiaba, barría. El pobre hacía de todo, un hombre muy pequeño, de un poco más de 1,50 m, con un cuerpo muy débil, tan parecido, qué gran paradoja, a Antonio Gramsci, ¿no? Ese italiano enanito, jorobado, que también trabajaba por labores físicas para poder mantener a su familia paterna y después sus hijos. Y que Gramsci reconoce en una carta a su cuñada que en las noches, cuando era adolescente, llegaba a su casa y lloraba en silencio sin que nadie lo viera porque le dolía la espalda. Era jorobado y cargaba pesos, 40 kilos, 30 kilos, sin faja, por mantener a su familia, y mientras tanto gestaba su pensamiento revolucionario. Igual es Mariátegui. Entonces Mariátegui no está en su casa y su papá le compra los libros y le dice: toma, lee. Qué bueno el que tuvo esa oportunidad, qué bueno. Mariátegui tiene que conseguirse esos libros porque además mi papá había, para comenzar. Y otra cosa, ¿no?, que decimos en los 5 tomos que publicó la Universidad Socialista: Mariátegui era un mestizo, que en nuestro país es importante. Pues el viernes pasado Perú 21 arrojó, y es un diario de la derecha, pero arrojó una encuesta donde se validaba que el 90% de peruanos siguen creyendo que el Perú es un país racista. Imagínense la época de Mariátegui, ¿no?, donde el indio era un instrumento de trabajo, hasta se decía que no tenía alma, decía la oligarquía. Yo he escuchado frases de la oligarquía en el siglo XX, en la década del 90, escuché una conocida decir: indio, pericote y gato, el animal más ingrato. Esas frases se decían. Esas frases se decían. Y hay que ver la película Dioses, una producción peruana, de hace 2 o 3 años, para entender qué es lo que piensa la oligarquía del indio en este momento. Es una película peruana, no para nada socialista, marxista, para nada, realista nada más. Entonces, imaginémonos cómo fue en la época de Mariátegui. Mariátegui tuvo que sufrir no solo ser un Mariátegui no firmado por su padre, sino por su madre, ser una persona con discapacidad, ser un hombre humilde y además tener la impronta de su origen racial, que jamás lo hizo sentirse un resentido social, sino luchar contra el racismo, que fue parte de la obra de Mariátegui, y tocar el tema del problema del indígena, como él lo tocó, que es justamente lo que reivindica Chávez ahí. No tenemos nada que envidiar a ningún socialismo, porque tenemos el socialismo, bueno, Chávez dice aborigen, no estoy de acuerdo con el término, pero nosotros le llamaríamos socialismo originario o socialismo indígena. Entonces, bueno, el tema no es semántico, sino de qué se trata. Ahí, tanto Chávez como Mariátegui están reivindicando el trabajo colectivo de los indígenas. Entonces, esa es otra tesis de Mariátegui fundamental. ¿Y por qué? Yo creo que si él no hubiera sido un trabajador desde la adolescencia, él no hubiera llegado a esas tesis. El enfrentarse con los problemas económicos lo hace llegar a esas tesis. O tal vez hubiera tardado en llegar a esas tesis. Y tenemos que entender la vida de Mariátegui. Si él hubiera sido un tipo acomodado, ¿acaso la enfermedad de su pierna se hubiera profundizado tan rápido? Claro, hablar sobre lo que pudo ser es una tontera, pero nos ayuda a pensar que Mariátegui se entregó en cuerpo y alma a la labor revolucionaria, sabiendo que podía sufrir presidio, homicidio, persecución, y muere a los 35 años, que es una edad muy temprana para un tipo que estaba interpretando el Perú. Entonces, un hombre que no terminó segundo de primaria, que no tenía, le amputaron una pierna y la otra que le quedó era la pierna mala, la enferma, desde que tuvo 8 años de edad. Un hombre mestizo en un país profundamente racista, que aprende el periodismo por sí mismo y que se adhiera al Internacional Comunista y desarrolla las ideas de Marx y de Lenin en nuestro país. Hizo todo eso en todos los libros que hemos visto antes de cumplir 35 años. No es como una llamada de atención a nosotros de qué diablos estamos haciendo, compañeros.
tenemos todos nuestros miembros físicos, estamos congregados como compañeros, y etcétera cosas. Entonces, Mariátegui es siempre una espada de Damocles que pende sobre nuestra cabeza diciéndonos: actúa, organiza, estudia. Eso es Mariátegui en el socialismo peruano. La tesis central, creo que lo que ha explicado Jaime, es que el socialismo peruano gira en torno a la aceptación o no aceptación del pensamiento de Mariátegui. Yo comparto